Buenas tardes. Estamos en las instalaciones de CS Talento para un nuevo episodio que es parte de la fase 2 de Decodifícate MC. Y tenemos el gran gusto de tener a un estupendo invitado que es Servando Rosales. Es coach ontológico, pero ¿qué creen? Que él, aparte de que ahorita nos va a platicar todo su gran Sí, currículum que claro. tiene, él se está dedicando, una de sus, se puede decir, sus business es ver la parte del curso de milagros. Entonces, ahorita él nos va a platicar cómo es que llegó de ser ingeniero en computación, ¿verdad? Así es. Y llegó todo transitando todo este camino. Como recuerden, la parte de Decodifícate es un sistema de ingestión de emociones en los cuales incluye, como ya vieron en el episodio pasado, pues tuvimos el gusto de tener a una maestra en psicología y neurofisiología. Y hoy el tema es muy interesante. Sí, como te platiqué, Servando, bienvenido. Muchas Muchísimas gracias gracias. por venir. Que yo conocí a Servando en las instalaciones de CS Talento hace unos mesecitos, ¿no? Más o Así es, menos. sí, sí, sí. ¿Como 2 meses? O menos. Aprox, dos Sí, meses. como 2 meses, ¿no? Sí. Y pues bueno, por la productora Nash, pues me dijo que pues él estaba en la parte del curso de milagros. Y en ese momento yo le dije, pues yo lo tomé con otra persona, pero Ujú, la verdad es que no lo sé. ujú. Entonces, pues, ¿qué creen? Que me di a la tarea de subirme a mi closet y encontré, miren, mi gran libro de Curso de Milagros, ya se lo traje a Fascinante. Servando para que viera que yo hacía mis tareas y traté de hacerlo, a seguir lo más que pude, pero pues bueno, ya no le di, como que no le di ya continuación, pero Servando, otra vez reitero el agradecimiento. Aquí estamos con todo el público de Decodifícate. Y Servando, ¿nos puedes platicar un poquito de ti? Bueno, ya me dijiste tu cumpleaños. Definitivo. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por estar, por esta invitación, auditorio. Aquí estamos y vamos a tener una conversación bastante interesante. Sí. Yo soy Servando Rosales, coach ontológico, ¿no? Ujú. Esto yo lo empecé a desarrollar después de un recorrido por la ingeniería. Yo de profesión soy ingeniero en computación y de ahí estuve trabajando 6 años, Ok. ¿no? En la parte de consultoría, ¿no? De ingeniería tecnológica. Sí. Y después de ahí, bueno, pues llegó a mi vida como pues, yo supongo que llegó este Tómalo, librito, tómalo, ¿no? no pasa nada. Supongo que llegó este librito, pero llegó a Sí. mi vida primero Ok. un curso de transformación. Entonces yo ahí en ese curso de transformación, fíjense que está interesante porque hay que empezar a poner atención a las señales de nuestras vidas, Ok, qué interesante. ¿no? De repente, pues el curso llega en un momento donde yo estoy siendo consultor, ¿no? Para Ok. una empresa, Sí. para un banco, y de ahí una persona que estaba dentro de ese banco me invita a ese curso, ¿no? Pero yo desde antes ya traía como una sensación de quiero cambiar, no me gusta la forma en que estoy siendo. Ok. Y entonces traía como que ya esa espinita por ahí, Sí. pero pues no me decidía, no sabía por dónde, no sabía cómo, hasta que pues entré a este curso, no sé, un curso que dura 3 meses, lo tomé, después viene otro curso y lo tomo otra vez y al final viene un curso donde viene mi coach, ¿no? Que Ajá. viene de Estados Unidos Sí. y dice, ¿saben qué? Pues tengo un curso de coaching ontológico. ¿Y qué es el coach en ontología? ¿Nos puedes platicar? Sí, Porque yo he estado checando en redes sociales desde que te conocí, sí, dije, esa parte de un coach ontológico. Sé que la ontología es parte de la filosofía, ¿no? Que se dedica al estudio del ser, es que son correcto. una de las corrientes de la filosofía, pero ¿nos puedes platicar de qué se Sí, trata? Porque yo me imagino, bueno, nos estudian el ser o qué pasa, ¿no? sí, Platícanos. prácticamente el coaching ontológico es el estudio de las formas de ser, Ah, ¿no? de las formas. Entonces yo y cada uno de nosotros, ustedes Sí. en casita, háganse la pregunta, ¿cómo soy? Ujú. ¿No? ¿Cómo soy? Y de repente puedes decir, bueno, soy amistoso, soy amigable, soy enojón, Ajá. soy cordial, ¿cómo soy? Entonces, cuando tú estás en la ontología es observar conscientemente tus formas de ser. Ok. ¿Para qué las quieres observar? Pues para volverte consciente y sobre de ello ponerte o plantearte objetivos, metas Ujú. con propósito y alcanzar esos objetivos, esas metas.
Qué interesante. Está bastante interesante. Ujú, Entonces, muchas veces nosotros no sabemos por qué cuando yo me planteo una meta o un propósito, un objetivo, no alcanzo ese objetivo. Pero en el trayecto de recorrer el camino hacia alcanzar ese objetivo, se nos presentan obstáculos, claro, ¿no? sí. Y entonces ahí está la parte donde un coach ontológico te puede acompañar. Cuando te acompaña, porque es un acompañamiento el que damos, Ujú. ¿para qué? Para que te vuelvas consciente de cómo estás siendo actualmente, cómo estás siendo referente a ese objetivo que te planteas y qué obstáculos se están presentando en el trayecto hacia ese objetivo. Fíjense lo fascinante de esta parte, que el coach ontológico es un acompañante, un facilitador. Es correcto. Y en decodificación, los que nos dedicamos a la biodescodificación, por Ujú. ejemplo, nosotros no sanamos, acompañamos y ayudamos a los pacientes a encontrar esas claves Sí. y también es un Un acompañamiento. acompañamiento definitivo. Así es. Entonces, Ujú, prácticamente, bueno, retomando desde sí, dónde surge este asunto, sí, voy a este curso, yo soy ingeniero en computación, estaba trabajando en ello y me meto al curso a esta certificación de coaching. Eso también es muy importante que tengamos presente, no nada más por decir soy coach ontológico, ya soy coach ontológico. ujú, Yo tengo un camino muy recorrido de ok. certificaciones, porque eso hace la diferencia también fuertemente cuando alguien está acompañando a otra persona en sus procesos de transformación. Fíjense, te voy a dar tantito. Sí, Eso es algo que yo he comentado en mis redes sociales, que es importante buscar ahora sí, el background de las personas a las que consultan. es Eso es algo que correcto. yo les he comentado en mis redes sociales. Eh, busquen que estén certificados Certificados. y sobre todo en toda esta parte que es muy importante en el trabajo que es psicológico, acompañamiento y de gestión emocional. Busquen a alguien y sus credenciales. Es Y te correcto. agradezco que lo hayas mencionado porque lo estamos reiterando la importancia. Ujú. Ahora sí, sigamos Sí, platicando. entonces en esa certificación, fue una Ujú. certificación que le hicimos en Minneapolis, Ah, nueve qué meses, padre. ¿no? Estuvimos por allá y de ahí Perdón, con el frío de Minneapolis. pues, frío, verano, invierno, otoño, de todo, Yo ¿no? hace O años sea, estuve en otra cuestión dental, estuve en ajá, inviernos y en verano en Saint Paul, en Minnesota. ok. Bueno, no voy a decir la marca comercial, pero una gran empresa dental y que se dedica a otros productos, pero Ujú. estuve también, en 9 meses estuviste allá. Estuve yendo y viniendo Ok, durante 9 meses sí, y bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? En este proceso y en la perspectiva de una mente de un ingeniero, claro. pues yo traía ya desde hace ratito como el tema de quiero poner mi empresa, ¿no? Ujú, Entonces, sí, mi empresa, ta, ta, ta. En ese momento yo ya estoy como consultor externo para la empresa donde trabajaba, me voy para allá a estudiar esto y de repente regreso fascinado de la vida y digo, ¿sabes qué? Me voy, el coaching va a ser mi hobby, ¿no? ok, Entonces yo traía ese objetivo por ahí, tu ¿verdad? side business, por Es decir. correcto, Ajá. pero las vueltas que da la vida, Ah, de repente, pues me encontré yo, eso fue en el 2009, ya por ahí del 2013, y ahorita voy a retomar una parte de la historia, sí, dije, ¿sabes qué? No, yo quiero poner mi empresa. Entonces me salgo de la parte de ingeniería, de mi trabajo, sí, ¿no? Y completamente me empiezo a dedicar al coaching, a la consultoría. Tengo mi empresa que se llama Coaching the World, ¿no? ok. Coach en el mundo, en español, y bueno, pues de ahí me sigo para consultoría en la tecnología, en el ser humano y en el mundo empresarial, ¿no? Mi eslogan es alineando recurso humano, tecnológico y empresarial. Qué interesante, Entonces, sí. bueno, pues dado todo este tema, Ujú, empiezo yo a hacer este reencuentro conmigo mismo, reidentificación, redefinición. ¿Por qué? Porque un proceso de coaching ontológico transforma tu ser. Precisamente observa tus formas de ser, ujú, detecta cuáles están ahí metiendo interferencia ok. y replantea a través de prácticas, lenguaje, pensamientos y una cosa muy fundamental en este proceso es qué o cómo me relaciono con mi palabra. Si yo digo voy a hacer esto La congruencia. y lo hago o no lo hago, ¿no? Ujú. Entonces, al final de esa transformación, de ese acompañamiento del coaching ontológico, está interesante cómo creamos una identificación de ti, de tu ser, con tu palabra, con tus pensamientos, con tu lenguaje y con tus prácticas.
Eso es fundamental en el tema del coaching ontológico, Qué ¿no? interesante. Sí, la congruencia finalmente. A final de cuentas, la congruencia, pero fíjate que también aquí hay algo interesante con la congruencia. Sí. Hay una congruencia con la incongruencia. Ujú, ¿Sí me explicó? sí. Pues de repente, ok, sí, digo que no, pero pues ya es congruente que diga que no y termine haciendo el sí o termine diciendo que sí, ¿verdad? ¿Por Ujú, qué? Porque hay congruencia en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vámonos a un concepto que se llama coherencia. ok. Entonces, la coherencia tiene que ver con cómo todo eso está ligado entre sí y cómo me está moviendo de punto en punto hacia el objetivo o me está alejando del objetivo. ¿Y esos puntos que acabas de comentar tienen que ver con el subconsciente o el inconsciente? Mira, aquí podemos mezclarlo, Ujú, ¿no? sí, A final de cuentas, algo que está en el inconsciente, pues no lo vamos a poder detectar. Y yo siempre en mis cursos les digo, ¿a dónde detectaríamos lo que está en el inconsciente? ujú, Y es una pregunta que le podemos hacer a tu auditorio, ¿verdad? claro, ¿Cuándo o dónde detectas lo que está en el inconsciente? ¿No? exacto. Y así como que, a ver, bueno, pues, empiezas a pensar y a ver, ¿a dónde, cómo, cuándo? Y es una pregunta que tiene truco, ¿verdad? Ujú. Porque lo vas a detectar, pues solamente cuando ya esté en el consciente haciendo sus efectos en el consciente, Mira, y te agradezco. ¿no? Ahí va, que es la decodificación. Ujú, Los dientes es una manera de manifestación del inconsciente. Pero ¿cómo sabemos cuando nos duele una muela? O ya como lo he mencionado en mis videos, que ahorita me estoy involucrando más en la medicina tradicional china y los ujú, meridianos o los puntos neurovasculares. ujú. Cuando ya hay una sintomatología en el cuerpo, es cuando, pero hasta que ya nos duele o ya estamos en el hospital, Exactamente, ¿no? así es. Y Ok, entonces justamente ahí se vuelve consciente de lo que traes. claro, Obviamente para el paciente, para el cliente, para el coachee, que así les decimos a la gente que acompañamos, sí, pues no saben que algo ya se está manifestando del inconsciente o subconsciente, ¿verdad? Entonces es como un iceberg, pues, lo de hasta abajo, el inconsciente, después el subconsciente, después el consciente. claro, Entonces verdaderamente nos vamos a dar cuenta cuando ya está haciendo un efecto, ya está teniendo efecto en nuestra vida. claro, Y ahí es importante empezar a cuestionarnos. ¿Te está pasando algo que no te gusta? Algo está sucediendo, sea consciente o inconsciente, ¿no? claro. Pero nos vamos a dar cuenta cuando ya está haciendo pues, el ruido, ¿verdad? Aquí afuera. Claro. Oye, Servando, y hablando de la pandemia, Sí. que has estado tú en este trayecto, ¿qué diferencias observaste entre tus coaches? Ujú. Prepandemia, pandemia y pospandemia. Pues fíjate que estuvo ahí algo importante y sumamente que llama la atención, Ujú, ¿no? Porque en primera hubo de todo. Hubo gente que se separó, hubo gente que se juntó, hubo gente que no sabía ni qué estaba haciendo, hubo gente que murió por miedo incluso, ujú, ¿no? sí, Pero a final de cuentas, yo considero que este fue un espacio de transformación profunda. De claro. transformación profunda, ¿por qué? Porque era un buffet y cada quien tomó lo que quiso tomar. Ujú, ¿A dónde voy? Pues yo puedo elegir la inconsciencia, yo puedo elegir la conciencia, yo puedo elegir como incluso cuestionarme en qué momento estoy, dónde estoy, o en mi trabajo, en mi vida, con mi pareja, conmigo mismo, con mi salud, con mi cuerpo, con mi espiritualidad, con lo que gustes. claro. Entonces yo observé cambios profundos, sacudidas también observé, ¿no? Que de repente nos llevaron pues a cuestionarse, incluso, ¿sabes qué? Clientes que voy a renunciar a mi trabajo. Ya me di cuenta que no estoy a gusto. Y entonces, boom, Ujú, renuncia, ¿no? O sí, sabes qué, ya me di cuenta que no conozco a la persona que le digo que es mi pareja, mi esposa, no la conozco. Y entonces los obligan a estar juntos, a convivir juntos todo el día por la pandemia y pues se dan cuenta de que no soy de ahí, ¿no? y fíjate que ayer con el tema, el episodio pasado, la maestra nos decía lo mismo, que los niños Ujú. absorbieron lo que acabas de comentar, los papás y sus problemas los absorbió el niño. ¿Y en dónde? Los dientes. Ella lo comentó y pues un punto muy interesante. Servando, ¿y en qué Sí. momento se cruzó el curso de milagros en tu vida? Bueno, después de esta primera certificación, Ujú, yo tomo la decisión de salirme del trabajo, ¿no? Traemos la escuela de coaching para acá, porque de Estados Unidos para acá, la empezamos a dar aquí. ujú, Me entrené para ser staff
capitán de los staff coaches, ¿no? Y después me vuelvo capitán del staff y después de ahí, bueno, empecé a un proceso ya Top. de certificaciones Ajá, para poder propiciar más coaches ontológicos aquí en México. sí. Entonces, en este proceso donde yo estoy haciendo esto, pues de repente una maestra nos dice, pues tengo el curso de milagros. Ujú. Pues métanos, ¿no? Pues todos los que estábamos, sí, Sí. méteme, ¿no? Pues en un A grupo ver de qué es eso, WhatsApp. ¿no? Y pues ahí mandaba la lección y pues ahí cada Ajá, quien la leía y si quieres la leías y si no, pues no la leías. Y después, pues también hay un libro. Pues sí, cómprense el libro y entonces, pues léanlo, ¿no? ajá. Pero te estoy hablando de 6, 7 generaciones de 9, 10 meses. Entonces fueron casi 5 o 6 años donde yo Ujú, estuve practicando de esa forma. Entonces yo me doy cuenta que algo sucede cuando empiezas a practicar el curso de milagros. ¿Por qué? Porque se mueven cosas aquí, se mueven cosas profundos, se mueven cosas emocionales, ¿no? Y entonces, pues ese fue mi entrada al mundo del curso de milagros, ¿no? ujú. Pues empiezo yo pues a practicar, a leer, sí, qué padre, ay, wow. Y de repente me doy cuenta que la gente como de repente pues hace cortocircuito, de repente se le mueven cosas o no lo termina, mencionabas hace rato, O sea, ¿verdad? yo. Entonces yo me Sí. empiezo a dar cuenta de eso y Ujú, de repente en una de las crisis que la vida nos da, sí. ¿no? Que yo he Ujú. tenido varias, ¿no? No te creas, yo también. Y Ya. que seguramente tú ahí en tu casa estás diciendo, espérame, no soy el único, también ellos, claro que sí. Ujú. Pero fíjense que yo tuve, por ejemplo, un fraude. A mí me hicieron fraude, 700,000 pesos ¡Ah! de fraude. ¿Cómo crees? Y entonces, pues esas son de repente las cosas que, ¡pum!, te aterrizan en primera y te despiertan. Entonces, Exacto. ese primer fraude a mí me despertó Sí. y me despertó en mi segunda certificación de coaching. ¿Para qué? Para propiciar, pues para propiciar obviamente este despertar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, pues una de las tantas caídas o despertadas, generamos Sí. nosotros em, pues empiezo yo a darme cuenta que algo no estaba funcionando y entonces desarrollo yo un método para dar un acompañamiento, Okey, ¿no? sí. ¿Para qué? Pues para propiciar que la gente verdaderamente termine, que la gente entienda, que la gente pueda llevarse a concluir este proceso que dura un año. Sí, los 365 días. Como te acabo de comentar, yo termino y hace años dije, voy a empezar el 1 de enero con el curso de milagros. Y la verdad, lo tengo que decir, no lo terminé. Correcto. Pero platícanos ¿cómo fue que se descubrió el curso de milagros? Pues mira, el curso de milagros viene de no sé si han escuchado el término canalización, Ujú, ¿no? sí. Pero esta canalización son curiosas y es como un despertar también a esta persona que le pasó, que es Helen Schuckman, Ujú, ¿no? Por ahí de 1965, 70 y algo, que pues ella es una reconocida o fue una reconocida psiquiatra, psicóloga, ¿no? Atea, para empezar, atea, Atea, ¿no? fíjense, sí. Que prácticamente, pues ella estaba pues, un día igual con estas crisis existenciales con Ujú, su socio de pues, ya no sé qué hacer, si me quedo aquí, no me quedo aquí, ujú. y de repente una voz que le empieza a hablar, así como, una voz, Y sí, y aparte de psicóloga, ¿no? y aparte psicóloga, así como atea, dices, no, pues estoy loca o qué está pasando, Esquizofrenia, ¿no? ¿no? Sí. Sí, entonces, pero está interesante porque como esta canalización, tú puedes decir que una canalización pues es propiciada pues porque estoy meditando y porque estoy conectado y tal. No, En aquí onda alta, fue sí. en una forma de, ¡pum!, me empieza Ujú, a hablar la voz, primero a través de sueños, después a través pues ya de la voz que escuchas en tu mente. Y de repente decía, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces claro. le estaba diciendo así como, oye, apunta, 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 y ella así, pues, ¿qué ¿Qué apunto, no? apunto? Y se negaba. ¿Por qué? Porque no creía en ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Entonces, cuando el primero y después le dictan la primera frase de un curso de milagros, ¿no? Así como que, yo no creo ni en eso ni nada, ¿no? De hecho, en sí. la introducción, pues en la introducción Platícanos, sí. está interesante porque dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio, solo en el momento en que decides tomarlo, se vuelve voluntario, ¿no? Claro. Y entonces aquí ya está ejerciendo una conciencia. Tu libre albedrío. Es correcto. Pero aparte yo decía hace rato, los mensajes que nosotros tenemos, de repente no los escuchamos. Y requieren llegar mensajes más fuertes. ¿Para qué? Para que los escuches.
yo cuando choqué, me recuerdo que primero, pues me quedé dormido en un semáforo. Y llega el policía, me toca ahí la ventana y de repente así como, oiga, joven, lleva media hora y yo así, tu ego, ¿no? De, no, yo que hasta acabo de llegar y no me esté choreando, ¿no? Sí. Segundo acto, voy llegando a mi casa y me quedo dormido y me detengo en el carro de un vecino, pero iba ¿qué? A 5 kilómetros por hora, o sea, ¡plup! ¿No? Le di un Sí. besito, ¿no? Sí. Y segundo aviso. Y tercero, me quedo dormido y me estampo con una barra de un puente vehicular en periférico. Y pues Wow. ahí, pérdida Te total. despertaste. Igual me tocaba en el vidrio, abro los ojos y pues ya mi carro todo ya con las bolsas de aire ya chocado, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿a dónde voy con esto? Que en este sentido de la historia del curso de milagros es de esta forma donde el Espíritu Santo, ¿no? Porque esto ya es algo, ¿de qué trata el curso de milagros? De cambiar la percepción, ¿no? Entonces, ahí está el Los paradigmas. paradigmas, creencias, el miedo, deshacer el miedo, observar a tu ego también es importante. Y obviamente, pues el mensajero o el intermediario entre nosotros y el creador es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en este caso, también le dicen la voz que habla por Dios, ¿no? Y entonces, pues a Helen, la que hizo esto, pues le estaba hablando esa voz, pero no sabía qué era. Y entonces empezó como a de repente a tener cierto conflicto porque decía, oye, yo no quiero tener nada con esto, que ver con esto, le decía a su socio. Y en eso, pues su socio le dijo, ¿sabes qué? Pues tú escribe y ya al siguiente día lo Lo transcribimos en transcribo. máquina, ¿no? Y así pasaron 7 años con el dictado de esa voz. Y este es un Wow. proceso Y 7 aparte. que dura 7 años. Ahora, ella, como estaba en esta sensación pues de dilema, porque pues de un curso de milagros y el Espíritu Santo y la voz que habla por Dios y tal, pues prácticamente estaba como pues, renegando de que no quería, ¿no? Sí. Entonces el socio le dijo, bueno, tú escríbelo y ya vemos qué pasa, ¿no? Y Sí. lo escribieron, ¿no? Hasta que de repente empezaron a entender con la escritura, porque con el dictado, pues que era Jesús el que estaba hablando a través del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ahí ya se transformó todo el asunto y empezó pues a llevarse a otro nivel, ¿no? Recordando un poquito que comentan que desde la angeloterapia, los ángeles nos dan 3 avisos. Y Ujú, ahorita lo que acabas de mencionar, ¿qué pasó en tu caso con el coche? Te ujú, dieron 3 avisos. así es, Para bien, siempre son como alarmitas, ¿no? completamente. Alarmas. Fíjate que yo digo una cosa, si no hubiera chocado, Ajá. no sé si estaría vivo, Wow. ¿no? O sea, a ese tipo de nivel Sí. y aquí hay dos tonalidades, ¿no? El nivel positivo de si no hubiera chocado, estaría muerto ahorita, y también el nivel de la necedad o del ego. ¿Qué tanto nosotros hemos pasado una y otra vez aferrados y necios a cosas que ya no van en nuestra vida? Voy ¿No? a comentar un poquito, a lo Sí. mejor esa historia no la sabes. Yo estuve en una universidad casi 20 años trabajando. La realidad es que me encantaba estar con los alumnos. Lamentablemente, yo creo que también tú que has estado en empresas, el ambiente organizacional fue el que cambió. Ujú. Y, y yo también estaba necia de, yo no voy a renunciar, yo no voy a renunciar. Hasta que pues un día me dicen, doctora, tiene que pasar a recursos humanos. Bueno, Ok. pasé. La realidad es que yo ya no era feliz. Si no hubiera sido por esa parte y que tuve que vivir un duelo el año pasado, no hubiera resurgido este proyecto de decodificación. Ujú, Afortunadamente, al diplomado que yo estaba empezando a tomar en biodescodificación, ese ujú. diplomado y pues la presencia de amistades y de mi hermano y cosas así, a mí me ayudaron a decir, necesito yo empezar a tener otro tipo de vida, Claro. ser feliz, Ujú, no vivir a expensas de horarios, porque yo no era dueña de mi horario. ujú. Y gracias a esto pienso que, y gracias, por ejemplo, a ti como invitado que nos estás dando una súper lección ahorita, y tienes toda la razón. Uno el ego de, ay, no, yo soy la doctora y a mí no, me tuvieron que decir, vete, Ujú.
gracias a eso retomé mi meditación, empecé a Ujú, verme a mí misma y ujú, decidir, ok, toda esta parte de decodificación dental, pues es bien importante. así es. Y pues bueno, y afortunadamente estamos teniendo a grandes ponentes como en tu caso, que te Muchas tenemos gracias. aquí. Y miren, voy a leer algo que me acuerdo muy bien cuando yo empecé. Una Ujú. frase que a mí, y me acuerdo que hasta la marqué, mira, está con amarillo. Sí, sí, Servando es está viendo esto. sí. Y que dice, nunca estoy disgustada por la razón que creo. Y me acuerdo Ujú. muy bien de ese tema, y que esa lección cuando yo dije, ¿cómo que es eso? ¿Cómo nos los podrías explicar tú esto? Pues fíjense que tenemos nosotros, yo digo que tenemos muchos maestros, ¿no? Ujú, sí, Y cada persona que tú interactúas en la vida te trae un mensaje. claro. El punto es desde qué perspectiva Ujú, lo quieres tú observar, ¿no? Y sí, prácticamente, ¿qué hace el curso de milagros? Esa lección específicamente. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. El curso de milagros atiende a transformar la percepción que ya tenemos creada. Pero esa percepción de quién es, del ego. Y entonces, no, por ejemplo, apenas arranqué apenas un curso de milagros en junio y sí. decía una persona, oye, espérame, pero no es cierto, pero sí estoy disgustado por eso que Por creo, esa persona. ¿no? Y aparte por esa persona, y aparte por ese pensamiento, y aparte, y entonces, cuando tú empiezas a ver cómo tu ego está completamente ciego. Ujú, ¿Por qué? Porque el ego lo que quiere hacer es mantenernos en la inconsciencia. Entonces, nunca estoy disgustado por la razón que creo, implica que cuando tú empiezas a cuestionar las cosas que están sucediendo y empiezas a observar ciertos comportamientos tuyos, ¿cómo reaccionas hacia eso, cómo no? reaccionas hacia ello, Ujú, las emociones que surgen de ello, y sobre todo el curso de milagros lo que nos quiere decir y lo que nos quiere mostrar es que nunca estoy disgustado por la razón que creo, porque yo digo, es que ella me hizo, es que él me fue infiel, es que ella me hace enojar, es que él me saca de mi quicio, es que no es cierto. Lo que verdaderamente pasa es lo siguiente. Tú estás disgustada por el pensamiento que tú misma tienes. Y ahí radica la clave de todo. hacia esa situación y hacia esa persona. Hacia esa situación, hacia esa persona. Y sobre todo hablando ya de las emociones. Las Ujú, emociones surgen de los pensamientos. claro. Entonces, cuando yo me empiezas a tratar de entender, es un shock. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado en mi mente ni en mi percepción a poder distinguir. No, es que yo, yo estoy enojada. ¿Por qué estás enojada? Porque él me hizo. No es cierto. Y empiezas a llevarlos en un proceso de darse cuenta en este Ujú, acompañamiento ontológico y les muestras, tú estás disgustado por lo que piensas de lo que él hace, de lo que ella hizo, de lo que él te dice, de el clima no sé qué, del gobierno, de la política, del sí. jefe, del El temblor, ¿no? del temblor, ¿no? Sí, Pero verdaderamente quien está teniendo esos pensamientos soy yo. Entonces yo estoy disgustado por mis pensamientos. Por eso la lección te dice que no estás disgustada por la razón que crees. claro. Y la razón que creo con este ego que tenemos es echar la culpa hacia afuera, echar la responsabilidad hacia afuera, no hacerme cargo de mis procesos que surgen a través de mi propio ego. Claro, y desde la neurociencia es muy congruente porque nos dice, tus pensamientos son los que deben dominar a tus emociones, no al contrario. Así es. Entonces, depende qué es lo que pienses tú en la mañana, cómo va a ser tu día, para que tú mismo o tú misma creas, o sea, creas tu día. Es correcto. Y fíjate que ahí está, hablando de la neurociencia, y no sé si ubiquen a Joe Dispenza, ¿no? O sea, Yo me tomé foto con él. Ah, entonces, después te lo enseño. he estado también en bastantes entrenamientos con él, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo conoces en persona? Eh, digamos que Yo me sí, tomé una ¿no? foto nada más. Estuve en un taller con él hace años, Pero sí. fíjense que aquí está interesante, ¿por qué? Sí, Porque la forma en que nosotros manifestamos el mundo es a través del pensamiento, sí. ¿no? Y el pensamiento y el mundo que estoy observando en este momento es el resultado de 3 meses antes de mis pensamientos. Wow. Entonces, ¿por qué me frustro? ¿Por qué no por qué no consigo el resultado que quiero? Porque yo no entiendo ese proceso de manifestar en el mundo. Y el curso de milagros nos dice, tú creas el mundo a través del pensamiento.
Pero como yo no estoy acostumbrado a decir eso, y aparte como la materialización en este mundo se tarda, Ujú, ¿no? sí. Pues necesito yo sembrar pensamiento. Fíjense la importancia y lo que es toda esta parte de este proyecto de Decodifícate, de eh, pensar, sentir y qué repercusión va a tener en nuestra salud, principalmente. No es como que si me duele el estómago, entonces eso me va, no, es al contrario. ¿Cómo estamos pensando? Entonces, ¿cómo estamos creando nuestro día? Y también tiene que ver esta parte, la emoción y cómo la emoción nos puede afectar a nuestros dientes y de ahí pues toda la Los parte, órganos, órganos y articulaciones, ¿no? todo el cuerpo está afectado por, ¿no? Claro. Obviamente yo sé, ubicas al doctor Hammer, ¿no? Claro. O sea, entonces él comparte una cosa, él dice, hay Sí, una triada, ¿no? sí, Una triada de la mente, una triada del cerebro y una triada con el cuerpo. Entonces, sí. mente, cerebro y cuerpo hay un mapa. ¿Qué tipo de pensamiento yo debo de tener para manifestar un cáncer de pulmón? Ujú, ¿Qué tipo de pensamiento o situación trauma, shock, el shock biológico, ¿no? sí, Debo de vivir sin compartirlo, en en soledad, soledad. hacia conmigo, para que yo manifieste un cáncer de testículo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a él cuando falleció su hijo? Es correcto. Ujú, Entonces, hay un mapeo en todo este asunto ujú, y observemos, hay pensamientos que están involucrados en cómo se muestra, cómo se transforma nuestro cuerpo, claro. distorsionando las funcionalidades del cuerpo, manifestando pues, esta forma física, ¿no? En nosotros, Sí. que es el cáncer, ¿no? Por ahí hay otra doctora que dice que el cáncer es bueno, ya sabemos que es un crecimiento, ¿no? Ajá. Desordenado de De las células. células. Pero fíjate que esta doctora lo que dice es, cuando está pasando esto o cuando hay una enfermedad, lo que sucede es que la conciencia se movió de ese punto. Hablabas tú hace rato de de la acupuntura, ¿no? Ujú. De los canales energéticos. En el tema budista le llaman nadis. Y entonces hay 91,000 líneas, ¿no? Sí, no. De energía. Sí, Entonces, cuando nosotros vivenciamos una emoción y la mantenemos, lo que hace esa emoción es que distorsiona las líneas. Y entonces, si el hígado estaba por aquí y le pasaban, no sé, 300, pues con esa emoción de la ira, pues mueven las líneas. Entonces, lo que dice esta doctora es, sí. tú vas a crecer en inconsciencia. Entonces, esta parte de tu cuerpo está inconsciente y entonces ahí cuando se empieza a manifestar la enfermedad. Claro. Si la mantienes prolongada en el tiempo con esa misma Crónico. enojo, con esa misma emoción, con esa misma forma de pensamiento que propicia la emoción. Que es lo que les comento en torno a los reels, ¿no? La caries, cómo aparece la caries, aunque se laven muy bien los dientes y tengan una baja ingesta en su dieta de azúcares y carbohidratos, pero si tienen un estrés crónico o un bioshock reciente, Ujú. lo más probable es que vayan a tener caries. Es lo mismo que estás mencionando. Y entonces, y Sí, justamente ahí es donde se hace clic con todo, ¿verdad? claro. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Entonces, la idea de todo este asunto es transformar tu percepción. Aquí el curso de milagros habla de dar luz. ¿Qué significa dar luz? Dar luz es volverte consciente, Ujú. sacar de la tiniebla, de la parte de la ilusión de nuestro ego, las cosas que verdaderamente están ahí y verlas. Eso es dar luz, ¿no? Es lo que hacemos, como, fíjate, tú estás hablando mucho de biodescodificación. ¿Qué hacemos con la biodescodificación en esta cosa dental? Ujú, Viene un dolor de muelas, les ayudamos a saber qué significa ese dolor en esa muela, le ujú, estamos dando luz principalmente al paciente y le correcto. hacemos consciente la emoción que quedó atorada, ya sea de niños, adolescentes, o en este caso, quizá desde el punto de vista de proyecto sentido, posiblemente hasta de antecesores, ¿no? De un Correcto. bisabuelo, lo que sea. Sí, y como te digo, todo está ligado, Ujú. ¿no? Todo está Sí, ligado. Entonces, en este proceso de volverme consciente, yo necesito salir de la ilusión del ego. Cuando yo salgo de esa ilusión del ego, me puedo dar cuenta de cosas. Yo tengo una frase, tú no vas a poder cambiar nada de lo que no te des cuenta. ujú, ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cambiar qué? Ah, esto que está aquí. Ah, cuando me doy cuenta del asunto, entonces es posible
la transformación. Si eliges la Sí, transformación, porque hablábamos hace rato del ego que es necio, ¿verdad? claro, Y que sí. aunque lo veas, pues hacemos como que no veo y como que evado y Y estoy como que cómodo aquí, evito. estoy cómoda en este Y pues lugar y para qué me voy a otro lado, es ¿no? O decido correcto. emprender algo más. Así es. Entonces, la idea de todo esto es gestionar en nosotros una conciencia, un darte cuenta, un traer luz. Ujú. Pero también, cuando yo doy el curso de milagros, yo acompaño a la gente y les comparto, miren, no va a ser fácil, se te va a detonar tu ego va a ser berrinches, tu ego te va a querer mantener en la ilusión, ¿por qué? Porque él no quiere que tú te des cuenta de que Claro, algo está distorsionado ahí. Y si ya nos metemos a un proceso más fuerte, sí, fíjate, igual de aquí en el curso de milagros, ¿no? sí, Te dice, el ego, el ego te va a llevar a tu extremo, pero también es capaz de saber cuándo vas a tronar, porque no quiere que truenes. ¿Por qué? Porque te quiere mantener bajo su dominio. Entonces, cuando ya estás a punto de tronar, el ego te dice, no, y venga, chepa acá, yo te apapacho, no te preocupes, yo te voy a rescatar de todo ese sí, conflicto que tú te has metido, pero yo soy consciente, entonces yo te rescato. sí. Y entonces el ego propicia esa ilusión. Por eso, pues no puedo dejar a una pareja tóxica con un tema de codependencia, Ujú. pues no puedo perdonar a mi madre, a mi padre, ya me peleo con el que se me atravesó en el carro, en el carrito del súper. Entonces hay una serie de cosas donde mi ego está activo, ¿no? Qué interesante todo Ahora, eso. hay tres tipos de ego. A ver, platícanos, Está un platícanos. ego que es normal, donde mantiene el cuerpo vivo. Respiras cuando duermes, Ujú. se restablecen tus órganos en la noche. Hay funciones que están ahí que son parte de la supervivencia. Pero Claro. la supervivencia en un sentido no emocional Sino ni orgánico, mental, orgánico. sino supervivencia física, Ujú. ¿no? Sí, Entonces está esa parte. Después viene una parte normal del ego donde te aviento y tú me dices, oye, ¿por qué me avientas? No, pues aquí estoy, sí, espérate, ¿no? Entonces me molesto, me encabrono, ¿no? sí, Pero no me voy a ponerme iracundo. ¿Sí me sí, explicó? sí, sí, sí. Que esa ya es la tercer parte del ego, el ego herido. Ok. Entonces, nuestro ego herido, Más peligroso ese, ¿no? cuando yo ya traigo cosas acumuladas. Y hablando ahorita de las emociones, hay que distinguir entre emoción y sentimiento. Ujú. Una emoción es una forma de nosotros natural de manifestarnos, ¿no? Amor, odio, Ujú. miedo, Sí, tristeza, vergüenza y toda una serie de emociones que se pueden sacar de esas combinaciones. Pero cuando yo vivo el enojo porque me empujas, oye, no me empujes, pues aquí estoy, espérame. eso es normal. Sí, Pero cuando yo me quedo callado y me lo guardo, una, dos, 100, 1000 veces, lo que pasa es que se va a transformar en sentimiento. Entonces el sentimiento es esa emoción que no fue expresada, que está acumulada por hace mucho tiempo. Y entonces cuando sopla la mosca, pues yo me explotas. no me enojo, ni me pongo encabronado. Exploto y le quiero partir su madre a las personas. Claro, Pero no fue por la mosca que pasó, sino fue porque eso la detona acumulación. todo lo que traigo acumulado y entonces, ¡pum!, exploto, ¿no? Parejas, ¿no? Que desafortunadamente, pues de repente se llegan a los casos de, pues ya le partió su mandarín en gajos a esta persona, ¿verdad? Sí, ¿Pero por qué? Porque se cansó. justamente traes acumulado de no hablar, de no compartir, de no comunicar, de no llegar a acuerdos y de repente la única solución es, ya nos dimos ahí un entre, Claro, ¿no? sí. Entonces, la idea de todo esto es propiciar una sanidad de la mente, que Ujú. prácticamente de eso se trata. Cuando tú transformas la percepción, ¿para qué la quiero transformar? Para llegar a la percepción correcta. Y la percepción correcta es en la verdad, en la luz, en el conocimiento, en el darme cuenta que hay algo está pasando que está distorsionando mi mente. Claro, De ahí que venga el tema de pues, la parte budista, ¿no? Que dice que nuestra mente está enferma, ¿no? sí. Nuestra mente está distorsionada. ¿Por qué? Porque tenemos este ego.
¿no? Y lo que hace el ego. Si lo queremos relacionar, por ejemplo, con el tema religioso, Ujú, ¿no? sí, El tema religioso por ahí nos dice, bueno, pues nosotros tenemos pues un pecado original. ¿Cuál es ese pecado original? ¿Sabes cuál es el pecado original? Desde la parte de la religión. Cuando nosotros nacemos, pues ya ok. nada más por nacer, Somos pecador, pecadores, ¿no? claro. Pero, ¿qué significa cuando analizamos desde una perspectiva no religiosa eso Ujú, que ellos manejan ahí? Con todo respeto a todas las religiones, ¿no? El pecado es el juicio. ok, Hacer juicios es el verdadero pecado. Entonces, cuando tú naces, tienes una mente y esa mente está distorsionada porque está manipulada por el ego. Y entonces la que te está mandando los pensamientos y este tema de la ansiedad, que es un exceso de pensamiento, ¿verdad? La sí, ya el depresión, que futuro, es, ¿no? El pues, exceso de pasado, es sí. correcto, ¿no? Entonces empezamos nosotros a gestionar todo este tipo de cosas y está interesante cómo relacionamos y encajamos las piezas de forma consciente. El pecado original no es de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ujú. No, es date cuenta que tu mente está con pensamiento. No sé si ubicas Claro, también esta historia de pues, Adán y Eva, ¿verdad? Pues, ¿qué sí, la pasó? Pues manzana. que la manzana, pero la manzana, ¿qué era? El conocimiento. Ah, Y ok, cuando el conocimiento nuevamente te está llevando aquí arriba, a sí. tu mente egoica, a tu mente del ego. Nosotros, por lo general, nuestra mente, Ujú, hay dos capas. sí. Está la capa superficial, que son los pensamientos del ego, Ujú. acelerada y no sabes qué onda, y entonces y andas Sí. como una ardillita que toma café, ajá, y entonces llega un pensamiento, te hace una pregunta, ya quieres una respuesta, ya hay otra, y ¿no? Ajá. ¿Qué curso voy a estudiar? Y después otra vez, no aplicas nada, pero tú ya quieres estudiar muchos cursos, ¿no? Entonces está la mente esta que está del ego, y después más profundamente está la mente que está conectada con Dios, donde hay pensamientos reales, pensamientos en inspiración. Ujú, Cuando hablamos de inspiración y que también el curso de milagros propicia la inspiración es estar en espíritu. Si analizamos esta palabra en inglés, inspiration, ujú, ¿no? sí, In spirit, en spirit. en Ok, espíritu, sí. ¿no? Entonces, cuando verdaderamente ejercitas las prácticas del curso de milagros, puedes tú atravesar esta capa de los pensamientos del ego y llevarte a conectar con los pensamientos reales del espíritu, Ok. ¿no? La profundidad y la importancia de este curso lo voy a retomar. Yo creo que contigo, ahorita te pregunto porque ya veo que sí tengo que retomarlo. No, y es que fíjate que hay muchísimas cosas. Ahora yo también les digo, tengo una presentación donde les digo, a ver, aquí está el temario Ajá, y es una hoja en blanco, ¿no? sí. Así, oiga, pero pues es que no Ahí hay no hay nada nada. ahí. Exactamente, porque el temario te lo pones tú. Porque tú vas a saber qué lección te llega, qué tema te llega de la mejor forma. ¿Por qué lo vas a saber? Lo que necesitas en ese momento en tu vida, Es me imagino. correcto, porque te conecta, te llega, te empieza a mover ciertas cosas internas que son parte del proceso de darte cuenta, ¿no? Sí, Ahora, también hay crisis, porque la tu crisis ego de sanación. no te deja soltar esas creencias, esos pensamientos, esas emociones, no te deja. Y de repente yo les digo, no se preocupen, aquí estoy, aquí Sí. estoy para cuando lo Aquí estoy elijan, observando, ahí ¿no? está observando. Aquí estoy para cuando lo elijan. Sí. Verdaderamente, este concepto de la confesión, por ejemplo, ¿no? Ajá, Aquí estoy para cuando elijas confesarte, no en la parte religiosa. sí. Yo tengo una técnica que se llama el vaciado o Ok. el flush, Ujú, ¿no? sí, ¿A dónde le hacemos flush? Pues al baño, ¿no? sí, Este claro. concepto en inglés que es bájale al baño. Y entonces descarga todo lo que traes aquí a nivel de pensamientos. Te pasó una situación y te invito a que lo hagas. Te pasó una situación, No te quedes con esa emoción. ¿no? Ya me Ujú, encabroné con alguien. Mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi novia, mi novio, con quien quieras. Agarra una hojita y deposita todo lo que llegue en este momento a tu mente con respecto a esa situación, esa persona. Me enoja, me molesta, no puedo creerlo, es mi mamá, se supone que me tiene que cuidar, híjole, no sé por qué tengo ganas de pegarle. Todo eso que te llega a tu mente, juicios, pensamientos, opiniones, expectativas, emociones, creencias, todo lo tienes que sacar ahí. Ajá. es lo que llamamos escritura terapéutica.
podría ser también, Ujú, sí. Entonces, cuando sucede esto, hay una transformación, porque claro. aquietas la mente. Por ahí tengo otro tema de la mente es un recipiente vacío. ¿Qué hacemos con un recipiente vacío? Pues lo llenamos Pues lo de cosas, llenas. claro. Y entonces lo llenas con juicios, con opiniones, con interpretaciones, con emociones, ta, ta, ta. La herramienta fundamental para el llenado es la atención. Okey. Cuando tú le pones atención a las cosas, ¡plup!, ya las estás insertando. Ajá. Y entonces, para transformar el punto, ¿qué hay que hacer? Pues primero darme cuenta con qué estoy llenando, qué hay allá adentro, vaciar y ahora sí, elegir nuevamente, ¿no? Y bueno, pues esta es la idea un poco de lo que podemos trabajar en el curso de milagros. El tema emocional está muy relacionado con el pensamiento. ¿Por qué? Porque el origen es Ujú, el pensamiento y entonces tú cambias la forma de pensar, prácticamente transformas tu el emoción, pensamiento. Digo, tu emoción, tu perdón, emoción. exactamente, ¿no? Y ahí Servando, está. y, por ejemplo, de tus coaches, ¿qué testimonios te han dado tus coaches de cómo les has ayudado a transformar su vida o su conciencia a su realidad, a la realidad de cada quien? Mira, la primera parte que muchas personas me dicen es la paz que se siente, Eso, ¿no? O sea, realmente hay una paz, hay una bienestar. tranquilidad Ujú, mental, ¿no? sí, Y espérame, ya no está revolucionada mi mente. Entonces empiezo a tener una calma y por ende hay un bienestar a mi alrededor. De repente otro comentario es, oye, la gente como que se me está acercando y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Porque te veo diferente, guau, qué ¿no? interesante, sí, Y entonces ahí viene otra parte donde cuando nosotros transformamos el pensamiento, también se transforma nuestra fisionomía. sí. Entonces no sé si tú has visto de repente a gente con su cara de, "Mm", no, o sea, como, "Ay, ¿qué le pasó? No, no, pues ¿Qué te así es, hiciste? Te ¿no? ves más joven, ¿no? No, o Después. sea, primero así Ajá, hasta con sus ceño fruncido y todo, sí, y de repente algo sucede en ellos. ¿Qué te pasó? Porque te ves distinto. Entonces, sí, eso también han compartido mucho. ¿Por qué? Porque es perceptible, ¿no? En el sentido también otra cosa que también sucede mucho es, oye, espérame, me han estado diciendo que ya no me enojo como antes, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque entiende ciertas cosas. De todos los maestros, y fíjense que le he invertido a mi educación y a mi sí, preparación, sí, el mayor maestro ha sido el curso de milagros para mí, guau, ¿no? sí, Y se los dice una persona que tiene una mente, una formación de ingeniero. Y una formación de ingeniero es detecta todas las posibilidades posibles del problema para llegar a una solución. Entonces, como les digo de repente en las conferencias que de repente doy, ¿no? A mí nadie me chorea. ¿Por qué? Porque tienes esta formación de ver por todos lados, ta, ta, ta. Y cuando yo me empiezo a interactuar con el conocimiento del curso de milagros, sí, me cautiva. guau. Me cautiva y me lleva a un punto donde hay una transformación verdadera de la percepción. Importante mencionar que el curso de milagros, como lo acaba de mencionar Servando, no tiene nada que ver con la religión, Completamente. sino que es algo canalizado por Jesús y algo que hay que comentar que Jesús es considerado como el primer maestro de metafísica. Así es. Y la metafísica sí también tiene que ver con muchísimas cosas, con cambiar el punto de vista de nuestra percepción hacia las cosas. Y Ujú. es lo que hace el curso de milagros, cambiar paradigmas, definitivamente. Y pues, Servando, muchísimas gracias. Definitivamente, si tú lo aceptas, vamos a tener otra parte contigo más Completamente. adelante. Con Muchísimas mucho gracias. gusto. Porque sí, qué plática tan interesante y saber toda tu expertise que tienes. Y muchísimas gracias por tu participación. Servando, coméntanos tus redes sociales. Bueno, pues yo estoy en Y el... qué, y perdón, y qué otros proyectos tienes más adelante, Ok, aparte de esto y lo que nos has comentado. ok. Yo estoy en el Facebook como Servando Rosales, ¿no? Apúntelo. Por ahí estoy. Sí, Y en el Instagram como Servando Rosales Coach, coach, perfecto. ¿no? Por ahí pues me encuentran, ¿no? O si quieren mandarme un mensaje al WhatsApp 55 23 00 06 95, pues bienvenidos. También por ahí estamos, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué proyectos tengo? Pues tengo yo, doy cursos, doy conferencias, doy talleres, ¿no? Ahorita estoy preparando uno de la muerte, ¿no? Ok, Una preparación de, no para que te vayas a morir, sino para saber cómo requerimos prepararnos
tal vez para acompañar a alguien que está en proceso de muerte, tal vez para ti mismo, para poder propiciar, pues, de repente en su momento, ciertas prácticas, ciertas técnicas para, pues, para estos procesos, ¿no? Serían cierres de ciclo. Cierres de ciclos, también tengo todo un taller de cerrando ciclos, que ese por lo general lo doy al final del año. Ok, Tengo bastantes cursos por ahí, ¿no? Muy interesantes. Y bueno, pues la idea es que nos funcione, ¿no? Yo soy claro. ingeniero y tengo un punto importante, llevarte a la práctica, llevarte a que hagas cosas. De nada me sirve que estés en la mente si no haces, si no transformas tu vida, si no manifiestas un resultado distinto. Claro, Entonces, mis talleres son precisamente eso, llevarte a la acción. Eso también lo hace un coach ontológico, que te lleves a la acción, ¿no? lleves a cabo todo lo que has aprendido. Es No nada correcto. más que quede en la teoría, ¿no? Sino Así es, también en la práctica. definitivamente. Ok, Servando, pues muchísimas gracias por tu Muchas gracias por... participación. Ya vieron que toda la información tan interesante que nos dio hoy nuestro coach ontológico. Y pues bueno, nada más nos queda agradecer nuevamente a Servando, Gracias. muchísimas gracias, al CS Talento, a la producción de CS Talento por las instalaciones y pues agradecerles la atención a este gran programa, porque la verdad yo me quedé, dije, necesito retomar mi curso de milagros, aquí está mi libro. Y pues muchísimas gracias, Armando, otra vez. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos. Esténse pendientes del próximo capítulo y hasta pronto. Gracias.